Hace unas semanas atrás, una de las acciones más importantes de la bolsa mexicana sufrió una caída en bolsa de más del 70%, y hablamos de Grupo Electra. Y es normal que te preguntes, ¿qué podemos hacer luego de esto? No te preocupes, que aquí te cuento. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video revisaremos a qué se dedica la empresa, cuál fue el motivo de la caída y, más importante, qué le puede deparar el futuro a las acciones. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con un gigante retail y financiero mexicano, Grupo Electra. Esta empresa es un holding que tiene bajo sus marcas Electra, Electra Motos, Presta Presta y Banco Azteca, entre otras. La empresa bajo su marca Electra se dedica a la venta de electrodomésticos, mientras que el banco ofrece múltiples servicios financieros. El grupo tiene presencia en Estados Unidos bajo la empresa Purpose Financial y en 3 países de América Latina bajo el grupo Electra, como son Panamá, Guatemala y Honduras. Pasemos con sus últimos resultados. La empresa reportó ingresos de 50.761 millones de pesos mexicanos, un 13% más que el año anterior. La compañía indicó que esto se debido a un crecimiento del 15% en los ingresos financieros y a un aumento del 9% en las ventas comerciales. Sin embargo, con todo y este aumento, la empresa presentó importantes pérdidas de unos 2,61 por acción, principalmente atribuidas a la pérdida del 11% este trimestre en el valor de mercado de los instrumentos financieros subyacentes que posee la compañía. Y me preguntarás, Alex, ¿qué es todo esto? Por lo general, las empresas también invierten en las acciones de otras empresas. El monto fue de unos 3.839 millones de pesos mexicanos. Lo más probable es que sin esta dura caída que sufrió en sus inversiones, la empresa pudo haber presentado ganancias por acción este trimestre. La compañía posee unos activos al cierre de septiembre por un monto de 472.000 millones de pesos versus un pasivo de 379.000 millones. Lo bueno es que tiene más activos que pasivos. Sin embargo, el pasivo a corto plazo supera al activo corriente, lo que no son muy buenas noticias. La empresa no ofreció una guía para el próximo trimestre. Ahora que ya conocemos los números más recientes, validemos qué pasó, qué causó una caída tan tremenda en las acciones. Pero antes, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Ya que te fuiste a unir al canal, revisemos qué pasó. Resulta que si no seguías esta acción, la empresa tenía suspendida su cotización en bolsa desde julio pasado. Y esto dado que la empresa notificó a la bolsa mexicana de un posible fraude por parte de los depositarios de sus acciones, es decir, los tenedores de sus acciones. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes tener eternamente una acción suspendida. Y claro, aquí fue donde entró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenando en octubre levantar la suspensión, pese a la resistencia de Grupo Electra de volver a negociar sus acciones en el mercado. Claro, ya sabían lo que se venía. Y aquí te pregunto a ti, ¿qué sería lo primero que harías si tú tienes una acción que por más de 5 meses no puedes hacer nada con ella? Ni comprar, ni vender, literal nada. Claro, fue la reacción en pánico y ventas en cortos, la que ocasionó una caída tan estrepitosa de las acciones de más de un 70% el 2 de diciembre. Además, ustedes conocen la clásica de los bancos de inversión y calificadoras, que ven que una acción está ardiendo y corren a buscar más combustible, rebajando la calificación de la acción y su precio objetivo. Y por último, el golpe fatal fue que la acción fue eliminada del índice que rastrea a las principales acciones mexicanas, obligando a los fondos de inversión que rastrean el índice a vender todas las acciones que tenían de la compañía. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Los que hemos visto fuertes caídas en las acciones, por lo general se deben a una caída en los ingresos o beneficios, fraudes en los reportes o pérdidas de su negocio o patentes. Pero si lo ven, esta caída se debió en gran parte a la suspensión de la cotización y el miedo generalizado, dado que su negocio nada ha cambiado.
Electra y Banco Azteca siguen operando. Y por allí viene la tercera parte de este video. ¿Qué pasó ahora con las acciones? El viernes 27 de diciembre se realizó una asamblea de accionistas del Grupo Electra, donde se decidió que la compañía se va a privatizar. Y claro, por lo que les acabo de comentar, el valor subyacente del negocio sigue allí. Sí, la empresa ha recibido un golpe reputacional tremendo, pero su negocio sigue operando. Y qué mejor que comprar tu propia empresa más barata. En la descripción les dejaré el comunicado, que prácticamente indica que la asamblea aprobó solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la empresa ante el Registro Nacional de Valores y la creación de un nuevo Consejo de Administración. Antes de pasar con qué hacer si tienes acciones, quiero enviarle un saludo a Leo, que propuso la idea de este video. Si tú también quieres que revise alguna de tus acciones, déjamelo saber en los comentarios. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para los accionistas de Electra? Para poder adquirir todas las acciones y privatizar la empresa, el grupo tendrá que realizar una oferta pública de adquisición, u OPA. Vamos a calcular un estimado, y esto lo podemos hacer con el valor nominal, que se saca entre el monto del capital total de la compañía. En su última presentación de resultados fue de 92.943 millones de pesos, entre 221.7 millones de acciones en circulación. Esto nos da un valor por acción de 416 pesos por acción, como mínimo que deben ofrecer a los inversores, lo que representaría una subida desde los precios actuales al momento de grabar este video de casi el 16%. Si bien esto no parece mucho, puede ser que el monto sea mayor para que la mayoría de los accionistas acepten la OPA. ¿Qué haría yo si estuviera en esta situación? Aceptaría el monto de la OPA y me iría tranquilo con la rentabilidad obtenida, dado que cuando se llega a un precio tope, la acción no seguirá subiendo y se quedará estática en ese monto hasta ser retirada de la bolsa. Ahora, si quieres seguir evaluando qué acciones pueden ser interesantes para este mes de enero, te tengo un video con las 3 acciones que estoy mirando para este 2025 en la parte de arriba.